Amén. Pueden tomar su lugar, hermano, abriendo sus Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 8. Hoy los niños no salen porque hoy es primer domingo del mes, hoy celebramos la Cena del Señor y vamos a estar aquí todos juntos. Así es que Apocalipsis, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Hoy estaremos hablando de los juicios de las trompetas que Dios va a ejecutar sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, y dice así: Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar, que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. El tercer ángel tocó su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tierra, parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. El cuarto ángel tocó su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como el de león. Llevaban coraza como de hierro. El ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así bien la visión a los caballos y a sus jinetes tenían coraza de color rojo, encendido, púrpura y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar.
Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Se me olvidó que ahí tengo el bosquejo. Bien, ¿cómo ven estos juicios, hermanos? Como que da miedo seguir leyendo, ¿verdad? Pero todavía nos quedan varias semanas de estos juicios. En días recientes me he puesto a meditar sobre los diferentes desastres naturales que han sobrevenido sobre la tierra, algunos antiguos y algunos modernos. Por ejemplo, tenemos el caso de, en el año 70 después de Cristo, el monte Vesubio, cerca de la ciudad italiana Pompeya, cuando era el Imperio Romano. Ese monte, que era un volcán, eruptó y expulsó toneladas de ceniza y roca. Fue tanta la ceniza y roca volcánica que suelta esta erupción, hermano, que gente como ese hombre o esa persona quedaron sepultadas bajo la ceniza sin poder escapar. Más de 2,000 muertos en la ciudad de Pompeya y otros 16,000 en los pueblos cercanos. Ahora un desastre natural reciente en Poza Rica, Veracruz. México ha sufrido inundaciones a causa de la lluvia y ha tomado las vidas de unas 70 personas y van más de 70 desaparecidos. Entonces eso lo hemos visto en el mundo antiguo y moderno, y vemos que los desastres naturales parecen el pan de cada día. Pero ahora quiero también hablar de engaños antiguos y modernos. Un engaño antiguo era cuando el fraile dominico Johann Tetzel, un alemán, se propuso a vender indulgencias en toda Alemania. ¿Qué es una indulgencia? Según la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para que usted cuando muera no vaya al purgatorio, donde hay fuego y hay sufrimiento, usted puede hacer algo para evitar tanto tiempo en el purgatorio. Por cierto, si usted asiste a una iglesia católica, usted dice: yo soy católico. Según la Iglesia Católica, nadie va al cielo cuando muere. Todos se van directos, según la Iglesia Católica, al purgatorio para sufrir y purgar sus pecados. Número 1, nosotros damos gracias a Dios que el purgatorio ni siquiera existe. Número 2, sabemos que si hemos creído en Cristo Jesús, el que muere en Cristo pasa a la presencia de Dios. Pero esta gente estaba tan engañada y no quería ir al purgatorio, y Johann Tetzel vendía indulgencias a los feligreses católicos y tenía hasta un eslogan: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y así decía: denme una moneda para que su difunto salga del purgatorio, y esto lo aprobó la Iglesia Católica. Ahora un engaño moderno. El señor Sergio Enríquez, un pseudo apóstol de Ministerios Ebenezer, dirige un ministerio neopentecostal muy popular en Latinoamérica. Este hombre es un falso maestro. Aquí hay un ejemplo de una de sus enseñanzas falsas. Dice: nuestro espíritu no empezó en la tierra. Nuestro origen es más allá de lo que no podemos imaginar. Es por eso que algunas veces sentimos que cuando pasamos por algún lugar pensamos que ya lo conocíamos, porque nuestro espíritu ya existía, y podría ser que por alguna razón hayamos pasado por ese lugar. Él cree más similar a los mormones, que creen en la preexistencia del ser humano. Nosotros no creemos semejante falsa enseñanza. El hombre comienza a existir en el momento que es engendrado en el vientre de una mujer. Ahí empieza nuestra existencia. No existe una existencia antes de ese momento. Así es que hay desastres naturales antiguos y modernos, hay enseñanzas falsas antiguas y modernas. Y nosotros nos damos cuenta que la historia de la humanidad está repleta de casos de desastres naturales que cada día van en aumento. Y también la historia nos dice que los falsos maestros cada día, entre más avanza el tiempo, pueden difundir su falsa enseñanza con mayor facilidad,
con mayor velocidad y a más cantidades de personas. Ambas cosas, desastres naturales y el engaño, son parte del juicio de Dios sobre la humanidad. Y es lo que vamos a ver en el juicio de las primeras 6 trompetas: desastres y el engaño diabólico. Veamos los desastres primero. Cada vez que vemos aquí en la Biblia, nosotros debemos de poner mucha atención a lo que está ocurriendo aquí en el libro del Apocalipsis, porque hace un tiempo, unas semanas, vimos los juicios cada vez que se rompe uno de los 7 sellos del rollo que estaba en manos del que está sentado en el trono. Pues ahora, Apocalipsis 8:2, Juan vio 7 ángeles, cada uno con una trompeta, listo para tocar la trompeta. Y cada vez que un ángel de esos toca una trompeta, se desata un juicio de Dios sobre la tierra. Las primeras 4 trompetas, ¿qué es lo que sucede? Primera trompeta, dice la Biblia, que fue arrojada sobre la tierra granizo y fuego, de tal manera que quema la tercera parte de la hierba. Segunda trompeta, se arroja al mar una montaña y convierte el mar en sangre. Tan terrible fue esto que mueren la tercera parte de los peces acuáticos y destruye el comercio, porque destruye la tercera parte de los barcos sobre el mar. Tercera trompeta, cae una estrella del cielo sobre las aguas dulces, ríos y manantiales, y amarga las aguas. Cuarta trompeta, se oscurece el sol, la luna y las estrellas por una tercera parte del día. Aumenta el tiempo de oscuridad sobre la tierra. Entonces, los juicios que Dios está enviando a través de estas 4 trompetas no son coincidencia. De hecho, hay otro lugar en la Biblia donde ya Dios envió esta clase de juicios. ¿Dónde recuerda usted que Dios envía fuego, azufre, agua convertida en sangre, agua dulce contaminada y oscuridad? ¿Sí o no? Eso sucedió en Egipto. Cuando Dios le dice a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo, Faraón se resistió. Ellos querían tener esclavizados a los israelitas, querían perseguirlos, querían tenerlos oprimidos, y Dios dijo: deja ir a mi pueblo, y si no los dejas ir, voy a enviar sobre ti plagas. Y Dios les envía 10 plagas. Y en la primera plaga, el río Nilo se convirtió en sangre. Séptima plaga, Dios envía granizo mezclado con fuego. Novena plaga, Dios envía oscuridad sobre la tierra. ¿Por qué Dios envió estas plagas? Ya dijimos, porque ellos estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Ahora, recuerden la semana pasada, un ángel tomó un incensario, y en ese incensario había mezclado incienso y las oraciones de los santos, que pedían a Dios venganza por las muertes que ellos sufrieron a manos de una humanidad en contra de Dios. Y luego el ángel toma el incensario y lo arroja sobre la tierra. Quiere decir que estos juicios que Dios está enviando, Dios los está enviando como parte del castigo y juicio, porque el mundo ha rechazado al pueblo de Dios y les han dado muerte. Así como Dios castigó a los egipcios por oprimir a los israelitas, ahora Dios ha de castigar a la humanidad por oprimir a los creyentes, al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando ocurre un desastre natural? La gente dice: huracanes, tornados, ay sí, calentamiento global. Calentamiento global, eso es lo que tiene la culpa por todo esto. O si no, de pronto sucede lo ocurrido allá en Poza Rica y decimos: ay, gobierno corrupto, que no ayudan al pueblo. Ese es el problema, porque aunque tuviéramos inundaciones, pero si no tuviéramos un gobierno corrupto, estaríamos bien. O luego decimos: ocurre un terremoto y los ricos en sus mansiones sin ningún problema, tranquilos, en cambio los pobres acá sufriendo. Y cada quien busca tratar de explicar y justificar por qué ocurren estos desastres naturales y por qué nos está yendo tan mal.
Pero lo que no vemos en la humanidad es arrepentimiento, clamor a Dios, acudir a la Biblia y decir: Dios mío, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué, Señor, los terremotos? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué todo esto está sucediendo? Nadie se pone a pensar: quizá Dios nos está hablando, quizá Dios nos está sacudiendo, quizá Dios quiere que podamos despertar. Es más, cuando alguien de pronto pone oraciones por los que sufren en Jamaica a causa del huracán Melissa, la gente ridiculiza a los que elevan a Dios una oración como que si fuera una pérdida de tiempo, como que si Dios no existe. Pero a final de cuentas, pregunto yo, ¿quién permitió ese huracán? Dios. ¿Quién permitió el terremoto? Dios. ¿Quién permitió las inundaciones en Poza Rica? Dios. ¿No será que Dios le está diciendo a esta tierra algo? ¿No será que Dios está diciendo: tierra, despierta? Y entre más nos acercamos al fin del mundo, los desastres naturales van a aumentar. Entre más nos acercamos a la segunda venida de Jesús, donde no había terremotos, va a haber terremotos. Nosotros decimos: qué bueno que vivimos en Idaho, porque aquí no hay ni huracanes, ni tornados, ni ahorita no hay nada de eso. Pero llegará el momento, hermano, en que las aguas termales aquí de Idaho harán erupción y se acabará esta creación que ahora conocemos. Así es que la primera parte de lo que hoy hemos leído nos enseña que Dios envía desastres naturales a la humanidad como juicio por haber perseguido al pueblo de Dios, como una voz de alerta para que el hombre se arrepienta. Pero lo peor de todo es que sale un águila volando en medio del cielo, gritando: ¡ay, ay, ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que todavía quedan por tocar! Porque esos, todo lo que leímos son nada más las primeras 4 trompetas, todavía faltan 3. El juicio apenas ha comenzado. Así es que se toca la 5ª y la 6ª trompeta, y aquí sí suceden cosas que son difíciles de entender, porque en la 5ª y 6ª trompeta llena la mente de imágenes sorprendentes. Vemos imágenes de seres diabólicos, grotescos, espantosos, y es difícil entender qué son esas cosas. A ver, capítulo 9 dice que son langostas que tienen cola de escorpión, que andan atormentando a las personas. Versículo 7 parece que vienen como con equipo de guerra, tienen corona, un rostro humano, traen como cabello de mujer, dientes como de león. Y decimos: ¿qué será eso? 5ª trompeta. 6ª trompeta, salen caballos con jinetes, y estos caballos, dice la Biblia, versículo 19, el poder de esos caballos está en su boca, y sus colas son como serpientes que le hacen daño a la gente. ¿Qué será todo esto? Y es lo que hoy queremos comprender. Ahora, cuando vemos la 5ª trompeta, ya vimos que se produce humo, y del humo salen las langostas. ¿Qué come una langosta? Hierba, lo verde. Y fíjese lo curioso de estas langostas. Versículo 4, capítulo 9, versículo 4. Se les ordena que no dañen la hierba de la tierra. Pero si eso es lo que come una langosta, ¿cómo no van a comer hierba? Entonces, si no van a comer hierba, ¿qué van a hacer? Van ellos a dañar a las personas que no lleven en la frente el sello de Dios. No pueden hacer nada contra los que tienen el sello de Dios en sus frentes, que vimos que se sellaron 144,000, que representa todo el pueblo de Dios, antes, ahora y el porvenir. Y a ellos no los pueden dañar, pero aquellos que no buscan a Dios, a ellos sí los pueden dañar. ¿Cómo los van a dañar? Con la cola de escorpión,
pero vea qué clase de daño es. Versículo 5, no se les da permiso para matar. O sea, aunque tienen una cola de escorpión y van a andar dando piquete de escorpión a las personas, no los van a poder matar, sino solamente atormentarlos. A veces es preferible la muerte a un tormento prolongado. Y la gente buscará morirse y no podrá morirse, porque la muerte huirá de ellos. Viendo los comentaristas, nosotros debemos de entender que no nos está hablando de langostas literales, reales. Juan está usando todas estas imágenes para darnos a entender una realidad. Y pareciera que lo que Juan nos quiere dar a entender es que parte del juicio a los que no creen en Dios no va a ser un juicio físico, sino que va a ser más bien un juicio psicológico, mental, un martirio, un tormento por un lapso de tiempo, por no haber sido uno de los sellados por Dios, por no haber creído, por no haber buscado a Dios, serán atormentados. Ahora, una persona que recibe un piquete de escorpión sí es dolor, pero produce alucinaciones, no puede pensar de manera coherente. Y sí o no, eso vemos en contra de los que no buscan de Dios. Su vida es una fantasía, una ilusión, una alucinación. No piensan como personas cuerdas, no buscan a Dios, no actúan de manera racional, de manera lógica, no, sino viven su vida perdida y alejada de Dios. Pero se toca la sexta trompeta y aquí sale otras tropas que vienen a hacer daño a la humanidad. Y vimos que son caballos cuyo poder está en su boca y en su cola, y sus colas son semejantes a serpientes que tenían cabezas con las que hacían daño. Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué será? No recuerden que Satanás, el diablo, es caracterizado por la serpiente. Qué curioso que el poder de este caballo está en su boca, porque cuando yo escucho o cuando ve uno un caballo, uno nunca dice, mira qué caballo, pero mira qué boca. No, la gente cuando va a evaluar un caballo no se fija en la boca del caballo. ¿En qué se fija? En las patas, en los muslos, en lo enorme del caballo. Nunca dice, pero qué bonitos labios, qué bonitos dientes. No, el poder de los caballos no está en la boca. El poder de un caballo está en sus patas, en sus músculos, en su espalda. Allí está el poder del caballo. Entonces, ¿qué clase de caballo es el caballo cuyo poder está en su boca y luego su cola como una serpiente? Y decimos, bueno, no, es que estos son caballos raros, porque pareciera que ellos van a poder dañar a la gente a través de su boca, a través de lo que sale de su boca, a través de lo que salió de la primera serpiente que se aparece en la historia de la Biblia, Satanás, el diablo, que habló mediante una serpiente. ¿Para qué? Para engañar a Eva. Creo que más bien esta sexta trompeta está relacionada con el engaño religioso o el engaño que puede producir Satanás en medio de la humanidad. Si el primero es un daño psicológico, emocional, el segundo es un daño donde la gente es engañada sutilmente por Satanás, el diablo, para no buscar a Dios, así como Eva fue engañada por la serpiente. En otras palabras, entre más nos acercamos al fin del mundo, nos vamos a dar cuenta del aumento del tormento psicológico entre aquellos que no buscan de Dios. ¿Se ha dado cuenta cómo últimamente se ha vuelto muy popular este término, dismorfia corporal? ¿Qué es dismorfia corporal? Un hombre que dice, aborrezco mi cuerpo porque esto no soy yo. Yo más bien soy mujer, atrapado en un cuerpo de hombre. Ese es un tormento psicológico. Hermano, hace 50 años, ¿quién escuchaba de dismorfia corporal? No. Y ahora
está en todo lugar. Y esta gente realmente cree que están siendo atormentados por el cuerpo que tienen. Otros creen de manera irracional que mostrar compasión a un enfermo es permitirle tomar una sobredosis de opioides para acelerar su muerte. Eso es un tormento psicológico, y nos damos cuenta también que últimamente ha habido un gran aumento de neurosis y enfermedades mentales. Vivimos ahora en una sociedad sobremedicada. El tormento psicológico, quinta trompeta. Pero sexta trompeta, vemos también el tormento y el engaño religioso en asuntos teológicos. La gente queda bajo el engaño del maligno a través de sus conceptos acerca de Dios, quién es Dios, qué requiere Dios del hombre, y entran en esos engaños sutiles del diablo que los aparta de la verdad. Y salen las langostas y los caballos a herir a la humanidad que está en rebelión contra Dios. Entonces, si yo me encontrara en esto y yo veo que el agua ya se convirtió en sangre, las aguas dulces están amargas, y veo que el sol, la luna y las estrellas ya no brillan, y si yo veo toda esta destrucción a mi alrededor, quiero pensar que sería la primera persona en doblar mis rodillas y decir: Dios mío, perdóname, líbrame de todo lo que está pasando. Pero nos damos cuenta que ocurre todo lo contrario. Versículo 20: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, dice, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. El gran mal de los hombres que serán juzgados en el día final es el pecado de idolatría. ¿Por qué el pecado de idolatría? Porque ser un idólatra es poner a alguien o a algo por encima de Dios. A final de cuentas, el hombre es juzgado por Dios porque somos idólatras empedernidos, idólatras de hueso colorado. El hombre es un idólatra por naturaleza. Ser idólatra es poner a algo o a alguien, como ya le dije, por encima de Dios. Ponemos la fama, la fortuna, reconocimiento, logros, adicciones, inmoralidad, nuestro orgullo por encima de Dios. Pongo a mi santo, a mi pastor, a mi virgen, a mi santa muerte por encima de Dios, y yo así crecí y así moriré. Pero esta es mi religión, esta es mi vida, esto es lo que soy yo. Y Dios dice: no seas idólatra, no seas idólatra. Nos resistimos rendirnos a Dios porque no queremos dejar a nuestro ídolo. Y a final de cuentas, el idólatra será destruido por los juicios de Dios junto con su ídolo, que no podrán hacer nada para salvarlo de la ira de Dios. Así es que el trabajo del evangelismo es predicar acerca del Dios verdadero y llamar a los idólatras a que abandonen a su ídolo, sea cual sea, y rindan su vida al Dios verdadero. Porque el juicio de Dios y destrucción vendrá contra el idólatra. Mas a Dios damos gracias porque nosotros éramos idólatras. Y algo sucedió para que fuéramos los que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué fue eso que sucedió? Pablo nos da la respuesta. Dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 9: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Y la gente escucha este mensaje y dice: es que ustedes se creen mejor que nosotros. Ustedes se creen mejor que nosotros porque yo soy homosexual, yo soy sodomita, yo soy adúltero, yo soy idólatra. Ustedes se creen mejor que nosotros, y la respuesta es no. Porque Pablo continúa ese pasaje y dice: y eso eran algunos de ustedes. Nosotros éramos idólatras, éramos adúlteros, éramos mentirosos, éramos ladrones, nosotros éramos cualquier pecado que usted quiera mencionar, eso éramos. Dice: pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso nos hace estar sellados con el sello de nuestro Dios, libres de los juicios que vendrán sobre la tierra. Así es que, hermanos, bendito sea Dios por habernos sacado de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable. Cierre sus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios por haber